Y vamos a continuar, ¿cierto?, en la serie de mensajes que ha venido todo este tiempo en estos domingos respecto de conocer al Dios que adoramos. Así que voy a pedir que nuevamente abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 33 y vamos a leer nuevamente el versículo 22. Voy a dar yo lectura, ustedes siguen ahí en sus Biblias. Isaías capítulo 33, versículo 22. Puestos en pie, voy a pedir que en reverencia a la palabra del Señor puedan escuchar esta palabra. Isaías capítulo 33, versículo 22. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, Dios eterno, todopoderoso, Señor, vamos ante tu presencia por los méritos de Cristo, Señor. En esta mañana, Señor, que deseamos, Señor, de todo corazón aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que no sean mis labios, Señor, no sean mis palabras, Señor, las que queden, Señor, sino sean tus palabras, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que llegue a nuestros corazones. Rogamos por tu entendimiento, Señor, que también a través de tu Espíritu Santo puedes hacerlo. Te rogamos que puedas darnos esa facilidad, Señor, para comprender tu palabra y por sobre todo, Señor, esa valentía, ese valor y esa fuerza, Señor, para poder obedecerla. Te rogamos, Señor, que llegue también a través de este video, Señor, estas comunicaciones que tenemos, Señor, también a otros y que puedan, Señor, también tener la bendición de tu palabra en otro momento. Gracias, Señor, por ello y te pedimos, Señor, también por nuestro pastor y así también todos, Señor, los predicadores, tú desde tu gracia, Señor, nos des de tu humildad, Señor, también para poder entregar esta con toda la fuerza, Señor, que corresponde a tu palabra y no a nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. ¿Asiento, hermanos? Hoy, ¿cierto?, corresponde a otro atributo o perfección estudiar, ¿cierto?, en esta mañana, y que es la justicia de Dios, un Dios justo. El concepto de justicia a lo largo de la historia, ¿cierto?, de la humanidad, es un concepto que ha sido, ¿cierto?, base de muchas luchas, pero también, ¿cierto?, ha sido base de muchas demandas sociales, ¿cierto?, donde se exige justicia, donde se denota, ¿cierto?, o se demuestra ciertas injusticias. Pero realmente, ¿cuál es el sentido correcto de la justicia? Solo podríamos profundizar, ¿cierto?, en este concepto si estudiamos a nuestro Hacedor, quien es perfectamente justo. Por otro lado, ¿cierto?, también hemos indicado, o en contraposición, ¿cierto?, hemos indicado en esta serie de mensajes que ciertamente no podemos entender a cabalidad los atributos de Dios, porque nuestro limitado entendimiento, ¿cierto?, nos impide hacer esto. Pero este impedimento, ¿cierto?, o esta contraposición no es la base o no es por decirlo así, una forma de eludir esta verdad. El Señor, ¿cierto?, de toda gracia, ¿cierto?, nos ha dado la guía a través de su Espíritu Santo para conocerle. Él se nos ha revelado y por lo tanto también nos ha dado las herramientas para poder conocerle. Entonces, hemos repetido muchas veces, ¿cierto?, que no vamos a lograr comprender completamente estos conceptos, ¿cierto?, y estos atributos o perfecciones de nuestro Dios. Pero a pesar de ser limitados, tenemos la guía de este Espíritu Santo y por lo tanto no tenemos ninguna excusa para poder dejarnos guiar por Él y seguir el mandato que debemos darle gloria, ¿cierto?, y conocerle. Tal cual lo dice Juan capítulo 17, versículo 3. Empero es la vida eterna. Espero es la vida eterna, que te conozcan el Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Esto nos dice Juan, ¿cierto?, 17:3. Por lo tanto, al hablar de conocer a nuestro Dios, no solo se refiere en un ámbito informativo, ¿cierto? Como yo conozco cierta disciplina, conozco cierto elemento, ¿cierto? De una forma informativa o meramente experiencial respecto de algo, sino que tiene que ver con un conocimiento en donde tiene que haber una comunión con nuestro Dios. Por lo tanto, esa es la comunión y conocimiento que debemos buscar de nuestro Dios. También debemos reconocer que es difícil comprender la justicia absoluta de Dios
dado que nuestra naturaleza caída, ¿cierto?, nos lleva a encontrar un concepto propio, ¿cierto? Hemos experimentado ciertos ámbitos de justicia, hemos sido circunscritos a ciertos elementos de justicia que ha establecido este mundo, nuestra sociedad, nuestro país, ¿cierto?, nuestras leyes. Por lo tanto, nuestro concepto de justicia también se ha ido deteriorando respecto a nuestra propia naturaleza. Y la justicia humana claramente es injusta. Solo basta ver los resultados, por ejemplo, de cuando alguien que ha sido oprimido toda la vida o un largo tiempo, ¿cierto?, llega a tener el poder ahora para esta persona, ¿cierto?, ejercer justicia. ¿Y qué es lo que hace con sus opresores? Se vuelve a hacer generalmente lo mismo que hacían con él, de un modo u otro, ¿cierto? A lo mejor no necesariamente si es que fue torturado, es torturado, pero llegan a establecer leyes o de alguna forma castigos, ¿cierto?, que van más allá de lo que corresponde a una justicia. Por lo tanto, ejemplos de injusticia, ¿cierto?, y de justicias mal aplicadas tenemos a la vuelta de la esquina. Es cosa de prender la televisión, ¿cierto?, y ver hoy día cómo se juzga a quienes han cometido algún delito, cómo se juzga en nuestra sociedad a alguien que es inmoral respecto de lo que dice la Biblia. Claramente tenemos y entendemos que nuestra justicia no es la correcta. Pero oremos para que en nuestros corazones el Señor, ¿cierto?, de toda gloria nos dé entendimiento y nos ayude a conocerle también a través de su justicia. En primer lugar, debemos decir que la justicia de Dios como atributo, ¿cierto?, perfección, se relaciona estrechamente con su santidad. Cuando estudiamos, ¿cierto?, los atributos del Señor, existen distintos ámbitos de nuestro Dios y aquel que se denomina, ¿cierto?, respecto de su santidad, tiene una relación muy estrecha con la justicia. Y los teólogos han definido, ¿cierto?, la justicia de Dios en varias partes. Nos encontramos, por ejemplo, con una justicia absoluta, con una justicia relativa, con una justicia gubernamental, una remunerativa y finalmente una retributiva. Entonces, veamos cada uno de estos tipos de justicia, ¿cierto?, que los teólogos de alguna forma han encasillado para que podamos entender en un concepto mucho más amplio lo que es la justicia de Dios. Primero, la idea fundamental de justicia. Las Escrituras, cuando nos plantean la idea de justicia, ¿cierto?, en esta idea fundamental, encontramos que esta tiene una estricta adhesión a la ley, ¿cierto? ¿Cómo reconocemos la justicia de Dios generalmente dentro de las Escrituras? Es porque encontramos una aplicación de su ley, ¿cierto?, o una imposición de su ley, ¿cierto? Algunas podemos ver, ¿cierto?, como ejemplos, ¿cierto?, muy claros en el pueblo de Israel, cuando estableció ciertas leyes y cómo después el Señor los juzgaba por haber transgredido esas leyes. Ahora, no obstante, algunos dicen que no podemos hablar de justicia de Dios, porque no hay ninguna ley a la que nuestro Dios pudiera estar sujeto, o no hay ninguna ley que pueda estar sobre nuestro Dios. Pero no es que nuestro Dios esté sujeto a alguna ley, no es que nuestro Dios tenga alguna ley sobre él o que tenga que consultar a una ley para poder actuar. Al contrario, ciertamente hay una ley que está en la naturaleza de nuestro Dios. Es decir, por su naturaleza, Él actúa conforme a la ley. Y esta ley, cierto, se nos revela a través de su naturaleza y constituye el modelo más elevado por el cual todas las otras leyes se rigen. Es decir, entonces, nuestro Dios y su naturaleza es quien rige y quien de alguna forma constituye el modelo perfecto para todo el resto de leyes, tanto de las mismas leyes que Él dicta como las leyes morales que nosotros conocemos. Y de esta definición se desprenden aquellas distinciones, como yo les mencionaba, que los teólogos han llamado como justicia absoluta de Dios y como justicia relativa. Y como justicia absoluta de Dios tiene relación, dice, en la rectitud de la naturaleza divina. Es decir, en la cual Dios es infinitamente justo en sí mismo. Cuando hablamos entonces de justicia absoluta, hablamos de que Dios es justo en sí mismo. Y por otro lado, la justicia relativa de Dios es aquella perfección por el medio por el cual se mantiene en contra de toda la violación de su santidad.
y deja ver en el sentido de que Él es santo. Entonces, la justicia relativa, ¿cierto?, es cuando esta justicia se ve atacada, ¿cierto?, se ve violada sus leyes, ¿cierto?, y por lo tanto, de alguna forma van en contra de su santidad. A esta actitud es la que particularmente se aplica el término de justicia. Dios es justo, ¿cierto? Y en su justicia, cuando se ve atacada, ¿cierto?, se aplica también justicia. En consecuencia, la justicia se manifiesta especialmente en darle a cada uno lo que corresponde conforme a sus merecimientos, ¿cierto? Esta es una definición que encontramos también en leyes. Probablemente si hubiera estado Valentina aquí, hubiera visto, ¿cierto? Nos hubiera dicho, nos hubiera afirmado, ¿cierto?, respecto de lo que dice también la legislatura respecto de justicia. Y qué distinta, ¿cierto?, es la justicia de Dios a nuestra justicia. Ya lo anticipábamos, ¿cierto? Si bien es cierto que la definición de justicia en el diccionario habla de derecho, de razón, de equidad, ¿cierto?, o del principio moral que nos lleva a determinar cómo todos deben vivir honestamente, ciertamente no tenemos las capacidades para juzgar con justicia. Es más, para intentar juzgar objetivamente, se dice que la ley es ciega, ¿cierto? ¿Han escuchado esa aseveración, ¿cierto? O la figura, ¿cierto?, de una dama, ¿cierto?, con una balanza y con los ojos vendados. Bueno, a veces malinterpretamos porque la justicia misma, me refiero al derecho, indica que lo que busca, ¿cierto?, esta justicia con los ojos vendados es no fijarse en las personas, sino que en los hechos. Este es como el símbolo que se supone que interpreta la justicia. Pero muy por el contrario, Dios no solamente conoce los hechos, sino que a las personas, y no solamente de forma exterior, sino que desde la intención del corazón de las personas. Y me dirijo, ¿cierto?, aplicando el concepto de justicia a los niños, ¿cierto?, y adolescentes, que muchas veces dicen, bueno, y también nosotros decíamos, ¿cierto?, papá, mamá, esto no es justo, ¿cierto? Este castigo no es justo, ¿cierto? Eso es lo que decíamos cuando niños, o a veces quizás algunos seguimos diciendo. Bueno, si sus padres aplican disciplina como el Señor, nuestro Dios, lo ha ordenado, sus padres tienen la autoridad que Dios les ha dado. Tal como dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así dice la palabra del Señor. En la Biblia encontramos constantemente la justicia de nuestro Dios como perfección suya. En Esdras, por ejemplo, 9:15 dice, Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado algunos salvos, como este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible sustituir en tu presencia a causa de esto. Nehemías 9:8 dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él alianza para darle la tierra del cananeo, del eteo y del amorreo y del pereceo y del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su simiente, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Salmo 119, 137. Justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios. Daniel 9:14. Veló por tanto Jehová sobre el mal y trájolo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos a su voz. Segunda Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, el cual me dará, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O en Apocalipsis 16:5, que dice, y oí al ángel de las aguas, que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Tal como mencioné anteriormente, se conocen distintas distinciones que aplican a la justicia de Dios. Una de ellas es la justicia gobernativa de Dios. Esta justicia, tal como lo indica su nombre, ¿cierto?, es aquella que Dios despliega como gobernante de buenos y de malos. Por tanto, Él constituye el gobierno moral de este mundo. Ya lo decíamos, ¿cierto?, que la
justicia absoluta de Dios, ¿cierto? Y la justicia relativa, ¿cierto? En donde Él mismo era justo, era de alguna forma la base para todo el resto de justicias. Y es así como Él gobierna. En muestra de esto, ha impuesto una ley justa sobre el hombre con promesas de recompensa para el obediente y advertencias de castigo para el que no cumple su ley. Desde el Antiguo Testamento encontramos a nuestro Dios como legislador de Israel, ya lo decíamos, expresando así la rectitud de Dios en la ejecución de la ley. También en relación con de cómo nuestro Padre Celestial se relaciona con la humanidad, encontraremos la distribución de recompensas y de castigos y podemos encontrar, entonces podemos hablar de dos clases de justicia, una remunerativa y otra retributiva. Entonces tenemos esta justicia gobernativa, bien digo, que tiene que ver con que Él impone sobre este mundo una justicia, una ley que debe ser cumplida. Y ya lo decíamos, hay recompensas para el obediente, ¿cierto? Advertencias de castigo para el que no la cumple. Y existe también una justicia remunerativa. La justicia remunerativa, tal como lo implica su nombre, es aquella que se manifiesta con el reparto de las recompensas a los hombres e incluso también a los ángeles, y es la expresión del amor divino que derrocha bondades, pero no sobre la base de algún mérito. Esa es la diferencia, ¿cierto? Cuando hablamos de remuneración, todos los que trabajamos nos acordamos de fin de mes, ¿o no? Con una remuneración, ¿cierto? Y esperamos esa remuneración. Pero esa remuneración tiene que ver con un servicio prestado, con algo, ¿cierto?, que fue entregado, algo que se devengó. Pero a diferencia de esa entrega, ¿cierto?, de una remuneración por algún servicio prestado, ¿cierto?, que se supone que tiene una equivalencia, esta justicia remunerativa no tiene, decía aquí, relación con algún mérito, porque ninguno de nosotros como sus criaturas, ¿cierto?, podemos presentar o exponer, méritos ante nuestro Dios para obtener justicia. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios tiene, ¿cierto?, una justicia remunerativa si nosotros no podemos pagar, no podemos prestar ningún servicio por esa justicia? Bueno, esta justicia remunerativa está en base a Dios mismo. ¿Cómo es esto? Conforme a sus promesas y convenios que nos ha presentado. Es decir, el Señor pone las leyes, ¿cierto? Y de alguna forma sus convenios, ¿cierto? Y sus promesas. Y si nosotros cumplimos esas promesas, esos convenios, el Señor nos bendice. Y es en base a lo que Él mismo, ¿cierto?, ha prometido. No a nosotros, no a nuestros esfuerzos, nuestros méritos. En eso el Señor nos remunera en su justicia, hablando, ¿cierto?, en este término. Deuteronomio 7:9, ¿cierto?, nos ejemplifica esto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todos los que os he mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cierto? En relación a que no podemos nosotros mismos, de alguna forma, exigir, ¿cierto?, algún pago por lo que hacemos. Primero a los Corintios 4:7 también, porque ¿quién te distingue, ¿cierto? ¿O quién tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorias como si no hubieras recibido? Todo lo que hemos recibido viene de parte del Señor. Por lo tanto, también esta justicia remunerativa, ¿cierto?, tiene que ver, está en Dios mismo, está en sus promesas. Y existe también, como lo habíamos dicho, una justicia retributiva, ¿cierto? Y esta se refiere a la aplicación de penas o castigos, ¿cierto? Aquí también los que tienen un poco de conocimiento de leyes, ¿cierto? Ahí el derecho penal está muy claro, ¿cierto?, en esto, en cuanto a dar castigos, ¿cierto?, y penas. Nuestro Señor claramente, ¿cierto?, es la base de todos estos castigos justos. Y esta es una manifestación de su ira divina. Lamentablemente, ¿cierto?, hemos de sufrir esta justicia debido al pecado. Porque imagínense, si en este mundo no hubiera pecado y ninguno de nosotros tuviera esa naturaleza, no veríamos la aplicación de esta justicia.
Pero muy por el contrario, ¿cierto? Nuestra condición de pecadores, nuestras constantes acciones en base al mal nos llevan a que seamos juzgados y aplicado esta justicia. Por los atributos descritos anteriormente de un Dios absolutamente justo, la justicia divina está obligada a castigar al mal. Esta justicia es la que se evita en la actualidad. Lamentablemente, muchas de las iglesias se basan toda su predicación, por ejemplo, en un concepto errado del amor. Evitamos, ¿cierto?, hablar del castigo, ¿cierto? Algunos pastores, algunos predicadores hablan, ¿cierto?, constantemente del amor, de que el Señor, ¿cierto?, va por ti, ¿cierto?, y dejan de lado todo el castigo que sí nos muestra la Escritura. Por lo tanto, ahora vamos a ver algunos ataques que también tiene la justicia de Dios. Y en verdad deberíamos decir transgresiones a la justicia de Dios, porque en realidad nada podría atacar, ¿cierto?, algún atributo o perfección de nuestro Dios. Claramente, ¿cierto?, Él es perfecto, no podríamos atacar nada de lo que Él hace. Pero entendemos el punto, ¿cierto?, que hay muchas cosas que en la actualidad van en contra de la perfección de nuestro Dios. En primer lugar, tal como lo hemos observado, nuestra propia existencia ya es un ataque a la justicia de Dios. Si Dios aplicara su justicia absoluta sobre nosotros, ¿cierto?, y sobre este mundo completo, al instante seríamos consumidos, quizás en una fracción de segundos incluso, porque todos merecemos la muerte y el castigo, tal como lo indica Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero tal también como hemos estudiado en la justicia remunerativa de nuestro Dios, ¿cierto? Aquella que se basa en Él mismo, en sus promesas, Él ha prometido salvación a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo, y todo aquel que en Él cree no se perderá. También nos encontramos con ataques a la justicia de Dios, con quienes hablan, como yo les decía, ¿cierto?, de un Dios amoroso, que no exige nada para amarle, ¿cierto?, para poder convivir con Él, que venga, ¿cierto?, sin ninguna restricción. Estas personas, ¿cierto?, escuchamos generalmente decir, ¿cierto?, ven tal como estás, ¿cierto? Él te aceptará como eres. Escuchamos claramente estas frases en estas predicaciones, como si Dios no exigiera nada a cambio para estar con Él. Claramente Dios no hace acepción de personas, es un principio que encontramos en las Escrituras. Pero para quienes desean salvación, sí Dios exige un pago. Y este pago, ¿cierto?, lo cumplió el Señor Jesucristo en la cruz. Y luego exige una vida de santidad conforme a lo que Él ha establecido. Con un evangelio basado en un concepto errado del amor, se denigra el sacrificio de Jesucristo por nosotros, el cual es la única forma de llegar a Dios y por el cual se depositan todos los méritos en Cristo, toda posibilidad para llegar a la salvación. También hay quienes confunden la misericordia con justicia, o exigen misericordia, ¿cierto?, en vez de justicia. Y esto, para entender errado concepto, ¿cierto?, me gustaría mencionar una anécdota que mencionó el doctor R.C. Sproul, que él compartió, ¿cierto?, cuando hacía clases también. El doctor ya fallecido, ¿cierto?, él mencionaba esto en uno de los videos. Decía que cuando él impartía clases, generalmente, ¿cierto?, pedía trabajos a sus alumnos. Tenía una clase muy numerosa. Eran más de 100 alumnos, decía él. Y había un trabajo muy difícil que él le había pedido para una fecha anticipada, ¿cierto?, claramente con una fecha determinada. Y llegó la fecha, ¿cierto?, de esa entrega, y muchos de sus alumnos se acercaron, ¿cierto?, sollozando, decía él ahí, ¿cierto?, a pedir que por favor pudiera correr el plazo de entrega, ¿cierto?, porque muchos le había costado el trabajo, ¿cierto?, y no habían podido llegar con este trabajo, ¿cierto?, a tiempo. El profesor, ¿cierto?, se compadeció de ellos y a estos alumnos les dio un plazo más. Este plazo se cumplió, ¿cierto? Y como evidentemente ustedes ya empezarán a entender, también llegaron otros alumnos, ¿cierto?, a pedir misericordia, que estaban muy agobiados con todos los demás exámenes que tenían en las otras asignaturas. Y bueno, el profesor le dio otro plazo.
Y menciona que al tercer plazo ya los alumnos entraron totalmente relajados a la sala, ¿cierto? Y muchos de ellos, ¿cierto?, se acercaron cómodamente a él y le dijeron, profesor, por favor, ¿nos puede correr la fecha? Ya sin ningún argumento, ¿cierto? Sin ninguna, de alguna forma, congojo, ¿cierto?, de que no habían entregado por alguna razón este trabajo. Y ahí el profesor, ¿cierto?, dice que decidió aplicar justicia. Y dijo, ¿usted no trajo su trabajo? Bueno, tiene la nota mínima, un 0. Y empezó a preguntarle a todos sus alumnos quiénes les faltaban, ¿cierto? Algunos habían entregado, otros no, y a todos aquellos que no entregaron su trabajo les colocó la nota mínima. Y todos enojados porque pensaron que él iba a dar otro plazo más, como siempre lo había hecho. Él vio la molestia en sus caras, ¿cierto? Hasta que al final de la sala uno se levantó y dijo, profesor, esto es injusto. Y dijo, usted, señor, por decir algo, señor Pérez, usted es el que entregó a la segunda vez, ¿cierto? ¿Usted está exigiendo justicia? ¿Quiere justicia? Usted tiene un 0. Pero profesor, si yo le entregué, sí, si usted está exigiendo justicia, le dijo él, lo justo hubiera sido que en el primer plazo usted hubiera entregado este trabajo. Así que por culpa de usted, todos tienen 0 los que no entregaron en el plazo correcto. Y con esto les explicó y les dijo, la diferencia entre misericordia y justicia es que la misericordia no se puede exigir. La misericordia es voluntaria. No puede ser que nosotros exijamos misericordia, porque cuando exigimos misericordia, finalmente lo que estamos exigiendo es justicia. Y así entonces el profesor, ¿cierto?, les enseñó a sus alumnos respecto de la diferencia de la misericordia con lo que es la justicia. Y finalmente, ¿cierto?, esto es lo que muchas veces nosotros hacemos en nuestras vidas. Exigir, ¿cierto?, muchas veces misericordia, cuando la misericordia no la podemos exigir. Viene de parte de nuestro Dios, es voluntaria. Por lo tanto, entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado con las falsas concepciones de nuestro Dios. Ninguna de sus perfecciones o atributos se contradicen. Todas ellas viven en perfecta armonía, en una exigencia absoluta la una de la otra. En consecuencia, debemos conocer a nuestro Dios por medio de su palabra. Él se nos ha revelado a través de ella. Y si así lo conocemos, no erraremos con conceptos propios o experimentales, ¿cierto?, a través de nuestra vida. En conclusión, querido amigo, si deseas conocer la verdad y realmente deseas conocer a este Dios justo, hay dos posibilidades. Una, que te acerques a Dios y que realmente quieras conocerle con todos sus atributos y sus leyes, o le rechaces. Y como lo dice también su palabra y el mismo Señor Jesucristo, el castigo que van a recibir, Él dice que vendrá el tiempo donde aquellos que no han creído, vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y esas son dos actitudes. El lloro, una lamentación eterna, porque realmente no quisiste creer en lo que el Señor te envió, ¿cierto?, a través de la predicación de su palabra, o el crujir de dientes, que es el odio eterno a nuestro Dios por lo que es su justicia. Y nosotros, queridos hermanos, lo que debemos hacer realmente es pensar en la justicia de Dios y darle gloria a Él. Porque hoy día, ¿cierto?, tenemos la posibilidad de acceder a nuestro Dios, de tener una vida eterna y que se haya manifestado su justicia en Cristo y no en nosotros. Y vivamos en esta misericordia de parte de nuestro Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a vivir también justamente y no a exigir justicia. ¿Oramos al Señor? Padre amado que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos porque tú eres con nosotros cada día, Señor. Gracias, Señor, porque nos das consejo de tu palabra. Padre Celestial, te rogamos, Señor, que esta no quede vacía, Señor, no sea una mera información, Señor, a nuestras vidas, sino que realmente, Señor, podamos meditar sobre ella, Señor, podamos estar conscientes, Señor, de tu justicia y dar gracias, Señor, porque has sido misericordioso con nosotros. Porque has descargado, Señor, tu ira, tu justicia sobre Cristo y no sobre nosotros. Y este regalo, Señor, no podemos pagarlo de ninguna forma. Gracias, Señor, por ello. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a tu justicia, conforme a tus mandamientos, no conforme a nuestras
concepciones, Señor, conforme a nuestros pensamientos, sino que podamos realmente siempre llevar nuestra vida conforme a tu voluntad. Ayuda, Señor, a quien no te conoce, Señor, que pueda entender el peso de tu justicia, Señor, que no tendrá, Señor, ningún otro destino, Señor, sino que la condenación eterna en el infierno, Señor, si es que no van a ti, Señor, y creen en tu Hijo Jesucristo como Salvador y aceptan su nombre, Señor, como Señor. Te rogamos que tú nos guardes y nos cuides durante este día y también en esta semana que comienza. Gracias, Señor, por esta oportunidad y te rogamos, Señor, nos acompañes por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.